Muy buenas tardes, estamos empezando un nuevo taller. En este caso nos toca ver los procesos y las actividades que debo hacer para cerrar mi inventario. Mi nombre es José Díaz, estaré a cargo de esta exposición. Ya saben que estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Starsoft. Cualquier consulta o duda que tengan a bien hacerme, la pueden hacer mandando sus mensajes a través de esta emisión. Muy bien, vamos de frente a los que nos corresponde entonces. Partimos de la siguiente premisa. El módulo de inventarios es un módulo que tiene por objetivo llevar el control de los movimientos de ingresos y salidas del almacén de una empresa. Y justamente estos ingresos y estas salidas son movimientos que se pueden ir ingresando de manera ordenada, cronológicamente hablando, o también podrían ser registrados de manera histórica. Quiere decir que hoy día registro lo de hoy y mañana registro lo de ayer, etcétera, ¿no? Me puedo ir poniendo al día, inclusive, ¿no? O inclusive no estoy poniéndome al día, solamente que me olvidé registrar información de ayer o quiero ajustar la información de hace una semana, etcétera, ¿no? Entonces el sistema de inventarios se acomoda a todos esos escenarios, ¿no? Es bastante flexible en ese sentido, no me va a restringir la posibilidad de hacer ese tipo de correcciones. Entonces, en función a eso, en función a esas posibilidades, es que vamos a llegar a tener pues un inventario en unidades de acuerdo a las operaciones que vayamos realizando, ¿no? De manera simultánea, en el módulo de inventarios también se lleva la valorización de esos ingresos y de esas salidas, ¿no? La valorización es el costo que yo le voy a adjudicar a los productos que ingreso a mi almacén. Esta valorización es importante ya que en su momento inventarios tendrá que generar información para la contabilidad, tendrá que generar asientos en la contabilidad. Son asientos de costo de venta, por ejemplo, uno de ellos, y asiento de consumo, el segundo de ellos, ¿no? Entonces, estos procesos de generación de asientos, lo que van a utilizar es justo la valorización del inventario, ¿no? La valorización del inventario en particular. Ahora, ya que hablamos de valorización, tenemos que mencionar de que el módulo de inventarios trabaja con un método de valorización que se llama método de costo promedio. ¿Qué significa el método de costo promedio? Significa que el usuario, como cualquier otro, va a poder hacer y registrar sus movimientos de los ingresos que va realizando en el sistema de almacén. Hoy día compro ciertas cantidades a ciertos precios y lo voy registrando. Mañana compro otras cantidades a otros valores y de la misma manera lo registro, ¿no? Decir que el sistema maneja un costo promedio no significa que vayamos a perder estos datos de ingreso, no significa que se vayan a borrar los datos que yo digité cuando hice el ingreso. Definitivamente no. Si estamos pensando de esa forma, lo estamos entendiendo mal, ¿no? El movimiento de ingresos se respeta siempre. Los datos que el usuario digita no son alterados ni modificados. Por más que estemos en un método de costo promedio, lo que el usuario registra en los ingresos queda tal cual, esté bien o esté mal. Tal cual lo registró el usuario, así se va a registrar, así se va a guardar y las veces que yo quisiera consultar esas operaciones, los voy a encontrar tal cual fue registrado, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿en qué momento entonces el sistema hace lo que se llama método de costo promedio, ¿no? O qué tiene que ver el costo promedio acá? Si estamos hablando de que en los ingresos los costos que el usuario ha digitado se respetan y no se alteran y no se modifican, ¿no? Por más que estén bien o que estén mal. Entonces, lo que hay que entender que cuando decimos método de costo promedio, nos estamos refiriendo exclusivamente a qué costo salen los productos del almacén. Entonces, el método de valorización tiene que ver con decidir a qué costo va a salir cada producto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decidir? Porque imaginemos, yo puedo tener en el almacén eh,
pongamos un producto en particular, ¿ya? Para no complicarnos. Un solo producto y lo he comprado en dos fechas distintas. 10 unidades, lo compré a 5 soles y a la semana siguiente 10 unidades más, ya no lo compré a 5, lo compré a 6, ¿no? Y entonces, cuando yo hago la salida de una o de varias unidades de ese producto que tiene dos compras a diferentes precios, el sistema en ningún momento te va a decir cuál de los dos productos es el que vas a sacar, el que costó 5 o el que costó 6. Ustedes que son usuarios pueden dar fe de eso, ¿no? Hoy en día ustedes hacen una nota de salida y en ningún momento él te muestra un histórico de precios para que tú decidas de qué precio sacas, ¿no? Entonces, ¿por qué es que no te pide esa información? Porque justamente el método de valorización de costo promedio consiste en que el usuario no tenga que decidir de qué costo está sacando. A nivel sistema se va a guardar como que está sacando el producto ni a costo 5 ni a costo 6, como habíamos dicho, sino a un costo promedio. En este caso, hemos dado el ejemplo de 5 y 6, el promedio sería 5.5, ¿no? 5.5. Entonces quiere decir que cuando yo saco el producto, en ningún momento el sistema me pide de precios. Ustedes se habrán dado cuenta, en ninguna nota de salida uno puede poner precios porque se supone que salen al costo promedio. Y cuando digo promedio, me refiero a promedio ponderado. Cuando digo promedio ponderado, me refiero a que no solamente se promedian los costos, porque a veces se comete también ese error de interpretación, ¿no? Promedio, es promedio de costos. No, es promedio ponderado. ¿Ponderado en qué? Ponderado en las cantidades. O sea, quiere decir, yo puse el ejemplo de 10 unidades a 5 y 10 unidades a 6. Claro, en ese caso son 10 unidades que tienen 5 y 10 unidades que tienen 6. El promedio va a dar 5, 5. Pero imaginemos que tuviéramos 10 unidades de 5 y solo una unidad de 6. Entonces, obviamente, ahí el promedio ponderado no es 5.5, porque tengo 10 unidades que valen 5 y solo una que vale 6, ¿no? Entonces, obviamente, si uno saca el promedio ponderado de esas cifras, es probable que no sea 5.5, que sea un poco menos, que se acerque mucho a 5, ¿no? 5.1, 5.2, es probable, ¿no? Entonces, ese cálculo que yo ahorita estoy haciendo mentalmente es lo que hace el sistema. Cada vez que uno hace una nota de salida, el sistema hace el cálculo ese valor, y guarda ese valor en las transacciones de salida. Repito, no estamos alterando los ingresos se quedan tal cual. Son en las salidas en donde se guarda ese costo promedio que es producto del cálculo que ha hecho el sistema automáticamente. Entonces, ese es el principio del método de costo promedio, ¿no? Entonces, vamos entrando al sistema para ir mostrando pues con imágenes lo que les estoy diciendo, ¿no? Notas de salida, que es donde uno hace pues los retiros, ¿no? Supongamos que es una salida a consumo interno, entonces en ningún momento el sistema me va a pedir precios, solamente me pide cantidades, ¿no? Acá dice cantidad. Punto. ¿Por qué? Porque se entiende que por detrás el sistema ya tiene el cálculo del costo promedio para guardarlo al costadito de la cantidad, sin que el usuario intervenga. Entonces, ese es el punto principal de todo el tema de valorización, ¿no? Entender eso, ¿no? Porque muchos usuarios confunden el promedio, piensan que estamos promediando los ingresos y que va a desaparecer esa información, la trazabilidad de cuánto me costó, etcétera, ¿no? Y a veces se puede hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Entonces, entendiendo eso, lo que tendríamos que ahora ver es qué factores hacen de que ese cálculo no sea el correcto, ¿no? ¿Qué factores pueden generar que mande al desvío al sistema, como por así decirlo, ¿no? ¿En qué factores pueden eh, provocar de que el sistema me dé un cálculo que no es el correcto? Por más que matemáticamente ha hecho bien su labor, ¿no? Entonces, yo dije, pues, en el ejemplo que habíamos comprado 10 unidades a 5 y 10 unidades a 6, ¿no? Y
estaban los datos claros ahí. Pero ¿qué pasa? Y a veces sucede de que las personas que hacen los ingresos, normalmente son los encargados de almacén, muchas veces no tienen la valorización disponible, la valorización a la mano, ¿no? No tienen la factura, porque de repente el producto solo les llega con guías, ¿no? Entonces, ustedes saben que en el sistema se contempla la posibilidad de hacer un ingreso sin valor, ¿no? Cuando uno hace ingresos de diferentes tipos, uno puede decirle al sistema, ¿sabes qué? Ahorita no tengo el valor, no tengo el costo, déjame ingresarlo nomás porque me urge, porque eso tengo que venderlo de repente o consumirlo. Pero es un documento que va a quedar pendiente de regularización, ¿no? Por eso es que acá hay un check que dice valorizado en las opciones de compras o en las opciones de ingresos siempre van a encontrar ese check, ¿no? Si yo se lo quito premeditadamente es porque estoy en esa situación. No tengo el costo, sin embargo, el no tener el costo no significa que no deba ingresarlo, ¿no? Porque a veces también se tiene esa falsa percepción, ¿no? Muchas empresas me he encontrado casos en donde el usuario me cuenta de que no hace los ingresos porque no ha llegado la factura, ¿no? Y entonces también eso es un error, ¿no? Es un concepto equivocado, ¿no? Y muchas veces es trasladado ese concepto por otras áreas, ¿no? El área contable le dijo al área de almacén que no haga nada si no había factura, ¿no? De repente, pues por el desconocimiento de cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces, lo que hay que decir entonces es que sí se puede hacer ingresos sin valor, porque está contemplando esa situación en donde el producto ya llegó, pero no sabemos el precio, ¿no? Por X razones. Y entonces lo voy a ingresar, pero lo voy a ingresar bajo la condición de que alguien lo tiene que regularizar después. Mientras no lo regularice, entonces ese costo va a ser cero. Mientras no lo regularice, el promedio que el sistema va calculando, porque el sistema calcula el promedio en línea, cuando digo en línea me refiero en cada transacción que ustedes hagan al sistema, el sistema va calculando el promedio. Entonces en todo momento él va a saber cuánto es el promedio después de cada transacción, ¿no? Entonces, tener un movimiento sin valor es un factor que ocasiona de que por más que el sistema haga bien el cálculo, pues ese cálculo que ha obtenido no es real, pues, ¿no? Porque lógicamente si valía 10 y yo le puse 0, obviamente el costo promedio que ha obtenido es un costo muy devaluado, obviamente no es representativo, no es correcto y obviamente falta regularizar, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que tendríamos que atacar. ¿Queremos cerrar nuestro inventario? Ok, revisa que no haya ningún faltante de valorización, ¿no? Así de simple, ¿no? Quiero cerrar mi inventario, revisa que en todas tus transacciones de ingreso no esté faltando ninguna valorización. Inclusive eso es fácil de hacerlo porque el sistema te ayuda, ¿no? El sistema te ayuda, te permite revisar esto en un menú que se llama auditoría, documentos sin valorizar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo allí una lista de documentos sin valorizar. En mi caso no es tan larga, es más o menos corta, la puedo imprimir. Siempre aconsejo esto, que impriman esta lista, sea corta o sea larga, la imprimen. ¿Por qué? Porque en esta lista tú puedes ver en qué almacén está el problema, en qué fecha, y entonces es más rápido entrar a ese almacén, entrar a ese mes y hacer las correcciones del caso o completar la información que está faltando, ¿no? Mientras no haga esto, lógicamente los costos de estos productos que el sistema ahorita está mostrando no son reales. Simplemente así, ¿no? No son reales. Y por ende, si yo me atrevo a trasladar información contable en esta situación, pues estoy trasladando cualquier cosa porque no es la cifra correcta. Ahora, ¿cómo regularizo esto? Ya, bueno, yo ya sé que son documentos que le faltan valor, entonces les dije que les sugiero imprimir esto para que tengan su hoja de trabajo. Una vez que ya imprimen esto, pues ubican el documento y lo corrigen, ¿no? Digamos, no me quiero complicar mucho, voy a donde dice corrección de documentos, modificación de documentos, busco la nota de ingreso que tuviera ese inconveniente, lo ubico, le doy consultar,
grabo por acá arriba y voy al detalle, edito y ahí le completo el costo, ¿no? Bueno, en este caso yo he escogido cualquier nota de ingreso para hacerlo de ejemplo, pero la idea es que justamente hagan esto con el documento que figura en esa lista, ¿no? Esa es una manera, ¿no? Ahora, de repente son muchos pasos. Para alguien que quiera hacerlo de repente mucho más rápido, tienes otra opción que es esta opción de acá que dice valorización de documentos faltantes, ¿no? Ahora, este menú de valorización de documentos faltantes a veces los usuarios también, por desconocimiento, piensan que no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque este menú de valorización de documentos faltantes te va a mostrar lo que está faltante, o sea, la lista que hace un rato imprimimos, ¿no? Pero, ¿cuál es la salvedad? De que este menú te muestra solo lo del mes y lo del almacén. Y eso muchos usuarios se olvidan, ¿no? Y dicen, el sistema no funciona. ¿Por qué? Porque mi lista dice que tengo pendientes, pero cuando entro acá no sale nada, dice, ¿no? Claro, porque de repente la lista está mostrando pendientes de otros meses o de otros almacenes. Entonces yo para entrar a este menú primero tengo que entrar al mes correcto y al almacén correcto. Una vez que entro en el almacén correcto y en el mes correcto, entonces ya puedo hacerlo esa corrección a través de esa parte, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. En mi caso, tengo una nota de ingreso por elaboración de productos terminados del mes de mayo del almacén 1. Yo ahorita no estoy en el mes de mayo, inclusive si no me equivoco acá es, eh, es del año 2024. Yo tengo de hace más de un año, ¿no? Bueno, mi data es una data de prueba, por eso es que puedo tener estas circunstancias, ¿no? Entonces quiere decir que me tengo que ir a mayo, cambio de fecha, F9, mayo, en mi caso es mayo 2024, me cercioro de que estoy en el almacén correcto y ya puedo entrar a ese menú de acá. Y ahí está, ¿no? Entonces, muchas veces los usuarios no saben esto y entran a cualquier mes o a o a cualquier almacén y piensan que no funciona, ¿no? Entonces, una vez que ya estoy en el almacén correcto y en el mes correcto, me sale la lista de lo que corresponde a ese almacén y a ese mes. Voy acá donde dice valorizar y de repente de manera más directa me lleva a una casilla donde puedo yo valorizarlo directamente, ¿no? Y obviamente la idea es que esto desaparezca, ¿no? A medida que voy valorizando, esto va desapareciendo. Ya está. La idea es no tener nada, ¿no? Ya está. Ahora, yo les decía que el sistema hace el cálculo del costo promedio en línea. Cuando digo en línea, me refiero a que cada vez que tú haces un ingreso en el sistema, él está esforzándose en hacer el cálculo promedio y guardando ese cálculo promedio, ¿no? Promedio ponderado. Entonces, si yo estoy registrando un movimiento sin valor, por más que sea sin valor, él sigue haciendo el cálculo promedio y sigue guardando el costo, a pesar de que es un costo cero, ¿no? Si yo me equivoqué y no puse 10 como valor, si no puse 5 como valor, igual él va a hacer el cálculo promedio, ¿no? Con el valor que tú dijiste, esté bien o esté mal. Entonces, eso se ejecuta en línea, en cada transacción que se hace. Sin embargo, sin embargo, lo que no se hace es que cuando tú corriges, por ejemplo, ahorita yo acabo de corregir, no es que esa valorización se vaya a actualizar inmediatamente. Hay que correr un proceso que se llama la revalorización para que ese costo se actualice, ¿no? Porque, digamos, el sistema se está esforzando en calcular el promedio en la medida que tú registras información, pero si has registrado información inexacta, incompleta, incorrecta, y después subsanas, este proceso de subsanar necesita de todas maneras un proceso de recálculo, ¿no? Un proceso de cálculo que se tiene que ejecutar posteriormente a la corrección que hayas hecho. ¿Ya? Muy bien, entonces ese sería el primer punto que afecta a los costos de un inventario, ¿no? El segundo punto que afecta a los costos de un inventario es generar información en negativo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de información en negativo, nos podemos referir a cantidades en negativo o incluso a costos en negativo.
Lo que hay que decir es que el costo en negativo es producto de las cantidades en negativo. O sea, no es que el costo en negativo vaya a salir porque el sistema está mal y mis cantidades sí están bien, ¿no? No. O sea, si tú ves costos en negativo es porque has tenido cantidades en negativo que han generado esos costos en negativo, ¿no? Entonces el problema, ahí la raíz del problema no son los costos, ahí la raíz del problema es por qué tienes cantidades en negativo, ¿no? Em, y bueno, de eso también hay que hablar, ¿no? Cuando hablamos de cantidades en negativo, lo primero que hay que decirlo, aunque parezca obvio, muchos usuarios de repente no lo tienen claro, pero hay que decirlo, esto no se resuelve con un botón. Una cantidad en negativo no va a desaparecer porque yo presione un botón, ¿no? Una cantidad en negativo, el usuario tiene que analizarla, porque se supone que una cantidad en negativo es producto de una operación matemática, ¿no? Si yo tengo 10 y saco 20, entonces me va a quedar menos 10, pues, ¿no? Entonces, eso nadie lo va a resolver por ti. No hay ningún botón que lo resuelva. Yo tendría que ver, oye, ¿por qué hiciste menos 20? ¿Por qué sacaste 20 si solo tenías 10? ¿No? Y ante esa pregunta pueden haber muchas respuestas, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir algunas. Em, en vez de poner 20, debí poner 2. Puse 20, me equivoqué y generé menos 10, ¿no? El error está en que en la salida puse una cantidad inexacta. Otra respuesta podría ser, lo que pasa es que no habían 10, habían 100. Solamente que la persona que ingresó los 10 no puso 100, se equivocó y puso 10. Corrección, bueno, corrige el ingreso, ¿no? Otra posible respuesta. Tercera respuesta. No, lo que pasa es que ahí está faltando una compra que no hemos ingresado. Bueno, ingresa la compra que falta para que esos 20 que está sacando no generen un negativo, ¿no? O de repente la otra respuesta puede ser, no, la fecha en la que has hecho la salida no es la correcta. La fecha debió tener otra fecha en donde sí había stock, ¿no? Entonces, como ustedes ven, no es un proceso mecánico a través del cual yo corrijo negativos, porque los negativos son, como les dije, productos de una operación matemática y las matemáticas no se van a corregir solas. Entonces, ojo. Entonces yo tengo que analizar las transacciones que he realizado y en función a esas transacciones revisar en dónde está el error. Porque de que hay un error, ¿no? No puede ser factible que en la realidad yo pueda entregar 20 productos cuando solo tenía 10, ¿no? En la realidad eso no tiene lógica, no tiene coherencia, ¿no? Entonces en un sistema tampoco podría tenerlo, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es darle coherencia en la realidad. ¿Cómo pudiste entregar 20 unidades si solamente compraste 10? Entonces, mientras no le des lógica en la realidad, pues no lo puedes trasladar al sistema, ¿no? Entonces ese es un punto que cuando se presenta en masa, cuando son un montón, pues es un problema para el usuario porque tiene que escudriñar en lo que sucedió. A veces no es un solo caso, a veces son varios casos, a veces son casos de meses pasados, años pasados. Entonces, saber qué pasó en ese mes ya es bastante complejo, ¿no? Ya es bastante complejo. Y más todavía cuando de repente pues las operaciones de esos meses no fueron realizadas por esta persona, sino por una persona anterior, etcétera, ¿no? Entonces ya tratar de subsanar eso es más complicado porque hay que saber pues qué sucedió en la realidad, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, y contra eso, la clásica pregunta o la clásica objeción del usuario es, pero el sistema no me debiera dejar que saque más de lo que tengo, ¿no? Esa es la respuesta que siempre se escucha cuando se le explica al usuario de que debe analizar sus casos, ¿no? Entonces, y en parte tiene razón el usuario, pero hay dos situaciones que tenemos que tener presentes. La primera de ellas es que muchas veces la persona que está a cargo en ese momento del inventario
es una persona que recién ha entrado a la empresa y que está heredando pues todo un historial de alguien que ya se fue, ¿no? Y entonces saber qué cosa hizo esta persona que ya se fue es complicado, ¿no? Y entonces se comienza pues con un problema que estamos heredándolo y que es más complejo todavía resolverlo. Sin embargo, hay algunos vestigios, algunas señales que uno podría ir descartando a modo de usuario. Una de esas señales viene desde el módulo de ventas. O sea, si mi empresa, aparte de tener inventarios, tiene el módulo de ventas y facturo bienes que están en el almacén, puedo generar negativos siempre y cuando el usuario adrede, conociendo cómo funciona el sistema, haya configurado el software quitando el candado con el que viene para que el usuario no cometa esas inconsistencias. En muchas ocasiones, en diferentes empresas, sucede que a veces el área comercial prioriza las ventas sobre el control del almacén. En diferentes escenarios, en diferentes momentos. Dice, ¿sabes qué? La factura tiene que salir, no me interesa cómo quede el almacén, pero que salga la factura. Y entonces van a hacer todo lo que puedan hacer para emitir la factura, ¿no? Y mientras salga, pues cómo quedó el almacén ya no es de prioridad ni de interés, ¿no? Entonces, cuando ya nos encontramos pues con un inventario que está con un montón de negativos, entonces alguien dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo podemos darnos cuenta qué se hizo? Y entonces, una de esas configuraciones está en ventas. En ventas, cuando uno crea las series de los documentos de ventas, boletas, facturas, guías, hay un parámetro que se llama control de stock positivo. Muchas veces los usuarios no conocen esta parte, entonces a veces ni lo tocan, ¿no? Pero a veces hay usuarios que ya han experimentado, que ya tienen algún conocimiento del tema, y entonces adrede quitan este check, ¿no? Si yo quito este check, lo que le estoy diciendo al sistema es que me permita hacer operaciones incoherentes. Cuando digo incoherentes me refiero a vender 3 unidades cuando solamente tengo una, ¿no? Eh, eso el sistema lo va a dejar siempre y cuando tú le quites este check a estos documentos, a estas series, ¿no? Tanto en boletas, facturas, guías de remisión, ¿no? Entonces, si yo he heredado un inventario que está de cabeza, lo primero que tendría que comenzar a tomar posesión es de todos estos candados. Me comienzo a revisar todas las series y si veo por ahí alguna que no tiene el check, comienzo a marcarle para que de ese momento se eche candado a todas las transacciones y ya no se siga cometiendo esas inconsistencias, ¿no? Y ahí es donde va a saltar, porque probablemente esto lo haga el encargado de almacén y por ahí un vendedor va a asomarse y va a decir, oye, no puedo facturar, antes sí podía, ¿no? Y entonces por ahí, oye, sí, pero ¿qué pasa? Es que yo le había quitado el cheque y ya me lo pusiste. Y entonces va a salir a la luz de que alguien estuvo ahí alterando la configuración para facturar pues en negativo, ¿no? Ahora, además está decir que lógicamente esta opción de tablas de documentos donde se crean las series no deben estar abiertas a todo el mundo, ¿no? Porque si, claro, están abiertas a todo el mundo, el usuario que conoce esto al día siguiente te saca la vuelta y le vuelve a quitar el check, ¿no? Entonces esto tendríamos que restringirlo para que nadie lo toque. Entonces, ¿cuántas veces se quitó ese check? En meses pasados, en años pasados, no lo sabemos. Y justamente eso originó que el producto en algún momento se fuera pues al negativo, ¿no? Ese es uno de los rastros que uno pudiera ir mirando, ¿no? El segundo rastro ya es menos perceptible. El segundo rastro es la manera como el sistema calcula y muestra los stocks disponibles. Siempre el sistema muestra los stocks disponibles, por ejemplo, desde esta consulta de stock de artículos. Desde esta consulta de stock de artículos yo puedo ver cuánto tengo en el almacén para cada producto y para cada almacén, ¿correcto? Y esto es una foto de hoy. Es una foto de hoy de cuánto tengo hoy día. Hoy día estamos 8 de enero.
Entonces, ¿cuánto tengo hoy día de cada producto? Esa es la foto de hoy. El sistema no sabe cuánto había ayer. Tampoco tiene guardado esa información. Bueno, lo podemos obtener bajo reporte, ¿no? Pero lo único que guarda es el stock a la fecha de hoy. Por eso, cada vez que el sistema hace validaciones en tus salidas, lo hace contra el stock de hoy, ¿correcto? Entonces, si yo estoy haciendo transacciones con fecha de hoy, no hay pierde. ¿Por qué? Porque siempre va a validar contra lo que hoy tengo. ¿En dónde viene el problema? El problema viene cuando el usuario comienza a registrar información no con fecha de hoy, sino con fecha de ayer, de anteayer, de hace un mes, de hace un año, y comienza a ingresar. Entonces, el sistema va a seguir validando contra la fecha de hoy. Si eso no lo conoce el usuario, entonces puede generar un negativo. ¿Cómo lo va a generar? Supongamos, mi primer producto dice plancha de fierro de media. Tengo 375 unidades. Imaginemos que estas unidades hayan ingresado hoy día o inclusive ayer. Ayer 7 de enero ingresaron las 375. Y a partir de hoy el sistema valida de que hay 375 y yo puedo sacar una cantidad menor a 375 o igual a 375 y el sistema me lo va a dejar. Sin embargo, si yo hago esa transacción con una fecha anterior a ayer, por ejemplo, no sé, 1 de enero, el sistema va a seguir validando contra el stock de hoy y me va a dejar hacer alguna salida soportando pues el hecho de que hoy día tengo 375. Pero eso lo tengo solamente desde ayer. Antes de ayer ya no había. Pero justamente por desconocimiento del usuario, al hacer la transacción, la hace con una fecha previa y ¿qué es lo que está generando? Un negativo en el Cardex, ¿no? Porque su primera transacción del año es una salida. Que el sistema lo permitió porque el usuario registró en una fecha, digamos, diferente a la de hoy. Eso también, por desconocimiento, muchos usuarios lo hacen. Entonces, si yo voy a hacer transacciones en fechas diferentes a la de hoy, tengo que fijarme si es que en esa fecha había stock, porque no va a hacerlo el sistema de manera automática. Yo tengo que fijarme si había stock para ver si no estoy generando un negativo, ¿no? Entonces, si hoy día tengo 375, ahí hay un riesgo que podría yo generar un negativo si es que pongo una cantidad menor y una fecha anterior al ingreso de estas cantidades. Entonces, esos son, digamos, los dos posibles causas que un negativo pudiera haberse generado. Ya dijimos cómo se resuelve analizando. No hay ningún botón automático que lo vaya a resolver, ¿no? Y cada negativo puede tener una causa distinta y por ende una solución distinta. Ahora, el otro detalle pasa también este, por el proceso de recálculo, ¿no? Hace un rato decíamos, cada vez que uno hace correcciones hay que correr un proceso de recálculo porque el sistema calcula los costos promedio en línea, pero cuando ya estás haciendo correcciones de meses pasados, de fechas pasadas, ahí no lo hace en línea y tienes que correr un proceso de recálculo. Muchas veces también por desconocimiento hacemos mal uso de este proceso de recálculo. Este proceso de recálculo, si lo ejecutamos mal, puede generar falsos negativos. Ojo, repito, cuando recalculamos mal podemos estar generando falsos negativos. Entonces, vamos a dejar eso un ratito a un costado, después regresamos ahí, vamos a ver cuál es ese proceso de recálculo del que tanto estoy hablando. El proceso de recálculo lo encontramos acá, se llama revalorización total del inventario. Este proceso es el proceso que hace un borrón y cuenta nueva a todos los costos, a todos los stocks. No hay ningún proceso adicional más que haya que hacer si tú corres esto. O sea, esto no lo tienes que hacer en combinación con ningún otro proceso más, porque bueno, por ahí hay otros procesos, pero digamos este es el máximo, el que hace todo, ya no necesita hacerse más, ¿no? Por ejemplo, hay usuarios que dicen, no, corro este, después corro este, después corro este, ¿y por qué haces tantos si el último reemplaza a todos los demás? Ah, no, por seguridad, dicen a veces. Entonces, eso hay que tenerlo claro también, ¿no? Entonces, no debo perder mi tiempo corriendo varios procesos cuando este reemplaza a todos.
Ahora, cuando decía de que a veces se recalcula mal, es que muchos usuarios tienen la idea de que esto lo pueden hacer mes a mes, ¿no? Entonces dicen, voy a recalcular enero primero, después febrero, después marzo, y entonces van recalculando así, ¿no? Y bueno, por desconocimiento pueden estar generando negativos falsos o falsos negativos, ¿no? Hay en el sistema un menú de auditoría que también me puede mostrar los artículos que tienen saldos negativos, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo tengo algunos que se están mostrando en esta pantalla, ¿no? Vamos a ver si son falsos o reales, ¿no? Ya está. Entonces, regresando al proceso de revalorización. ¿Cuándo lo ejecutamos mal? Cuando lo hacemos mes a mes. Este proceso de revalorización, antes de correrse, te advierte de las inconsistencias que pudieras tú tener en tu información. Por ejemplo, la primera cosa que te avisa es tienes documentos sin valorizar. ¿Y por qué te avisa? Porque se entiende que si tú quieres subsanar, tienes que ir en orden, ¿no? Primero, corrígelo sin valor para que puedas recalcular. ¿De qué vale que recalcules si todavía tienes documentos sin valor? En algunos casos puede ser válido, ¿no? De repente yo quiero, pues, corregir el costo de un producto en particular, entonces yo ya sé que hay documentos sin valor, pero que todavía no los voy a regularizar, ¿no? Entonces, por eso es que el sistema te da la posibilidad de que continúes, ¿no? Y acá lo segundo que te dice es de los negativos. Pero reitero, estos negativos pueden ser falsos negativos. Si son falsos negativos, ¿cómo lo detectamos? Lo vamos a detectar porque van a desaparecer siempre y cuando hagamos un proceso de revalorización total de inventarios correcto. Si lo hacemos correctamente, esos falsos negativos desaparecen. Si después de hacer la revalorización total del inventario de manera correcta, los negativos no desaparecen, quiere decir que sí son negativos reales y hay que analizarlos. Vamos a darle que sí, que quiero continuar. Ya está. Y fíjense, acá cuando yo decía de que se puede hacer un proceso de revalorización de manera equivocada o de manera incorrecta, es en el sentido siguiente. Cada vez que yo revalorizo, el requisito es que revalorice desde el primer mes hasta el mes en el que nos encontramos. Por ejemplo, acá dice enero de 2016 hasta mayo de 2024, ¿no? Bueno, ahí tengo 8 años, ¿no? 8 años que si le doy a aceptar va a comenzar a procesar, ¿no? Entonces, eso debe ser el proceso correcto. No se recomienda hacer valorizaciones mensuales de manera parcial. Primero voy a valorizar enero de 2016, después febrero. ¿Por qué? Porque se va a generar, como les dije, esos negativos probablemente falsos, ¿no? Y me van a generar, pues, confusión en la información, ¿no? Si ya los tengo, entonces revalorizando va a desaparecer. Ahora, la revalorización, como les dije, es un borrón y cuenta nueva en cuanto a los cálculos de los costos promedio. No borra, lógicamente, los datos del usuario, ¿no? Lo que ustedes hayan digitado en sus movimientos, eso no se borra. Se borra los cálculos que el sistema ha hecho en todas las transacciones de salida, ¿no? Ahora, lógicamente, mientras más meses yo tenga información, este proceso puede demorar más, ¿no? Mientras más operaciones tenga, pues este proceso va a demorar más. Hay revalorizaciones que pueden demorar 1, 2 horas, ¿no? Por la cantidad de operaciones que hay en el sistema, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Mientras menos movimientos son, pues el proceso va a correr mucho más rápido, ¿no? Después, lo otro, yo les decía de que este proceso se debe hacer desde el primer mes hasta el mes actual. Cuando digo del primer mes, el sistema lo que entiende por primer mes es el primer mes de operaciones o el primer mes abierto. ¿Qué quiere decir? Que si yo he cerrado meses, la revalorización no toca meses cerrados. Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo enero de 2016, pero acá hay un botón que dice últimos cierres. Voy a ver si yo tengo cierres en mi empresa. Yo no tengo ningún cierre hecho. Ningún mes de mi sistema está cerrado. Por eso es que me está mostrando desde el primer mes en que hice mi primera operación. Pero si yo hubiera hecho cierres de mes de manera continua, de manera organizada, entonces ya la revalorización esos meses cerrados no los toca y acá me mostraría qué meses tengo cerrados, ¿no? Esa es la manera como el sistema trabaja. Meses cerrados, revalorización no toca. Ahora, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque claro, mientras más meses cerrados tengas, la revalorización tiene que correr en menos meses y el proceso va a ser mucho más rápido, ¿no?
Esa es una ventaja, ¿no? De cerrar los meses. Los contras es que a veces se cierra mal. Entonces, si yo cierro mal el mes, cuando digo cerrar mal, me refiero a que lo cierro sin verificar que no haya subsanado todas las irregularidades que puedo haber tenido en el mes. Entonces, a veces eso sucede. Usuarios cierran su mes, ni siquiera han analizado negativos, pendientes de valorizar y aún así lo cierran. Y entonces lo que sucede después es que sí, pues tiene un montón de meses cerrados, pero cuando quiere revalorizar, por más que revaloriza, de repente un costo no se actualiza o no se corrige. ¿Por qué? Porque de repente proviene de un mes mal cerrado ese costo, ¿no? Entonces, como se cerró mal, está arrastrando ese problema hasta el mes actual, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se cierra mal, lamentablemente para corregir un problema, se tiene que volver a abrir todos los meses y es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, siempre que cerremos, hay que cerrar con la salvedad de que hemos chequeado que nuestro inventario esté conforme, completo y sin inconsistencias, ¿no? Ya está. Una vez que hago el reproceso, una vez que hago el reproceso de inventarios, entonces se entiende de que mis correcciones de los costos, mis correcciones de los costos ya está incluyéndose en el costo promedio, ¿no? Esos documentos que faltaban valorizar y que ya los valoricé, ya se incluyen en el costo promedio. Luego de valorizar correctamente, también vuelvo a entrar acá y ya debería darme cuenta si esos negativos eran falsos o reales, ¿no? Si persisten en esta lista, entonces claro, lo que yo tengo que hacer ya es hacer el análisis, ¿no? Del código, del mes y del almacén que se está mostrando en esta lista, ¿no? Por ejemplo, acá dice, este producto en el mes de septiembre del 2025 en el almacén uno tú tenías 0 unidades, pero sacaste uno. ¿Cómo puede ser posible eso, ¿no? Entonces, esto, ¿qué debiera yo hacer acá? A veces el usuario se queda acá mirando esta pantalla y no procede ni ir para ningún lado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, primero corroborar si esto es cierto, ¿no? ¿Cómo lo corroboro? En un CARDEX de artículos, ¿no? Por ejemplo, en este caso es el 001 placa. Y el mes es de septiembre, entonces yo tendría que sacar un CARDEX entre el 1 de septiembre del 2025 hasta el 30 de septiembre del 2025. Restrinjo el CARDEX a un solo producto y entonces este reporte me va a confirmar si realmente hay un negativo o no. Porque entonces acá yo puedo analizar si es que realmente yo tenía saldo cero, ¿no? El reporte me está contradiciendo. El reporte, por ejemplo, de mi data me está contradiciendo. Me dice, no, sí tenías un stock de 465. ¿Qué quiere decir eso? Que el reporte me contradiga. Quiere decir que estos son falsos negativos, que probablemente se borren cuando yo revalorice. Claro, yo no he corrido el proceso porque podría demorar eso demasiado. Para el taller de hoy día es probable que pues no pueda correrlo, ¿no? Pero ya cuando yo encuentro una inconsistencia entre lo que dice el reporte de Cardex y lo que tengo en pantalla en esta ventana, puedo asumir que es un falso negativo que revalorizando va a desaparecer, ¿no? Cuando en el reporte de Cardes corroboro que realmente son las cifras que dice esta ventana, entonces ya ese es un caso para hacer el análisis que les comentaba hace un ratito de constatar eso contra los documentos reales, contra lo que sucedió en la realidad, para encontrar dónde está la falla, ¿no? Listo. Entonces, si ya corregí mis valores faltantes, si ya desaparecí mis negativos, ya no tengo ninguno, si ya revaloricé, ya toda mi valorización del inventario está conforme, entonces quiere decir que mi inventario está ya saneado y ya puedo cerrarlo. En esas condiciones puedo cerrarlo. Si yo tengo inconsistencias, sería ilógico que intente cerrar este producto, ¿no? Entonces, para cerrar el mes, tenemos este menú, cierre mensual, ¿no? ¿Qué cosa hace el cierre? Bueno, ya hemos adelantado de que si yo cierro un mes, la revalorización ya no lo toca, pero obviamente también el mes cerrado sirve para que ya nadie haga modificaciones en esas operaciones de ese mes, ¿no? Ni manuales, ni ingresando nuevas operaciones, ni nuevas salidas, nada, ¿no?
Y reitero, esto lo debo hacer cuando ya tengo la conciencia de que mi inventario está saneado, ¿no? Ahora, vamos quitando también algunos mitos, ¿no? Em, Primero, el cierre de mes no es un requisito. Em, ¿A qué me refiero con esto? Alguna vez un usuario pensaba de que no podía hacer operaciones en el siguiente mes si no cerraba el mes anterior. Algunos usuarios podrían tener esa idea en su cabeza equivocada, ¿no? Entonces, no es un requisito. Yo puedo tener varios meses abiertos. Claro, no es lo recomendable, ¿no? La idea es ir cerrando para que tengamos menos meses, pero tampoco es que nos vayamos a ir al otro extremo de decir, ah, no, es un requisito. Si yo no cierro enero, no puedo hacer nada en febrero. No es verdad así, ¿no? ¿Ok? Ese es un primer mito. El segundo mito es, inventarios no se cierra anualmente. También a veces el usuario contable que desconoce un poco de inventarios piensa eso también, ¿no? De que inventarios se tiene que cerrar anualmente, ¿no? No hay ningún cierre anual. El inventario se cierra mensual, pero tampoco es un requisito, como ya les dije, ¿no? Puedo, como buena práctica, hacerlo, pero no es un requisito para seguir haciendo transacciones en los siguientes meses, ¿correcto? Entonces, eso hay que mencionarlo para que nos quede bastante claro. Entonces, cuando ya cierro mi mes, ya estoy listo para mandar la información a contabilidad, ¿no? Entonces, si ya sé que mi inventario está saneado, mi inventario ya nadie lo va a tocar porque ya lo cerré, entonces ya hago uso de las opciones correspondientes para generar los asientos tanto de costo de venta como de consumo que voy a informar al módulo de contabilidad, ¿no? Aparte, de los asientos, ya estaría listo también para que el módulo de contabilidad pueda jalar los datos del inventario y de repente generar el play del inventario valorizado para SUNAT, si es que están obligados a presentar ese libro electrónico, ¿no? Pero eso ya es después de haber hecho todo este saneamiento, ¿no? Muchos usuarios no hacen esto. Muchos usuarios solo aprenden a hacer el asiento y a veces lo hacen y, bueno, obtienen pues resultados insospechados, ¿no? Incorrectos, lógicamente, ¿no? Entonces, también ahí hay que mencionar pues que estos procesos, tanto el de generación de asientos como el que genera o el que traslada la información a contabilidad para el PLE, son procesos, llamémosle así, tontos, ¿no? No son procesos inteligentes que te validen si está bien validado tu inventario, ¿no? O sea, lo que encuentren el proceso, tal cual, esté bien o esté mal, te lo va a pasar, ¿no? Si es un asiento, si encuentra una cifra, esa es la cifra que mandará. Él no se pone a preguntar si está correcta o no correcta la cifra. Tal cual la encuentra, la mandaría al asiento. Entonces se entiende de que antes el usuario es el que tiene que validar de que todo este inventario esté conforme para que pues estos procesos hagan su cometido sin ponerse a pensar si está correcta o no la cifra, ¿no? Igual con el libro electrónico. El libro electrónico de contabilidad, cuando se traslada todos los movimientos, tampoco se pone a pensar si los movimientos están bien o están mal. Simplemente lo que hace es lo que encuentra, lo trae para contabilidad y lo muestra en el libro electrónico, ¿no? Entonces, por eso es que la inteligencia es antes de es verificar que nuestros inventarios estén conformes, que no haya irregularidades, que sean consistentes, que los costos estén bien, etcétera, ¿no? Muy bien. Eh, no sé si hay alguna pregunta entre los que estamos ahorita conectados. Vamos a revisar, a ver. Ya, muy bien. Entonces, esto es lo que corresponde a los procesos que tenemos que tener presente antes de cerrar nuestros inventarios, ¿no? Reitero, para la parte contable, el inventario no se cierra anualmente, se cierra mes a mes. Inclusive primero cierro enero para cerrar febrero y después marzo, en orden, no puedo saltearme un mes, ¿no? ¿Ok? Y como ya les adelanté, no es un requisito cerrar el inventario,
Es una buena práctica, pero no un requisito para seguir haciendo operaciones, ¿correcto? El inventario es una información continua, ¿no? Continua, no es como la contabilidad en donde uno hace un asiento de apertura para un año y cierra el año anterior, no, no, no hay eso. En inventarios es una información que es continua, ¿no? Por eso es que no hay un proceso de cierre como si lo puede haber en contabilidad de manera anual, ¿no? Muy bien, entonces espero que estas indicaciones les puedan servir para todos ustedes, para que puedan ya comenzar a revisar también su información, si es que están cumpliendo con todas las situaciones, si es que no tienen ninguna inconsistencia, para que puedan llevar su inventario de manera adecuada. Muy bien, entonces no habiendo ninguna pregunta, eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención y ya nos estamos encontrando en otra oportunidad. Que tengan muy buenas tardes.